Saludos a todos. Como bien Paco lo menciona, el tema es las tecnologías de la información y comunicación, y de lo cual empiezo con ciertas reflexiones que son importantes que debemos tomar en cuenta. Nuestras tecnologías, como nuestros sentidos corporales, exigen ahora una interacción y razón que haga posible una coexistencia racional. Mientras que nuestras tecnologías fueron tan lentas como la rueda, el alfabeto o el dinero, el hecho de que constituyeran sistemas aislados y cerrados fue social y psíquicamente soportable. Me llama mucho esta parte de psíquicamente soportable, porque hoy estamos viviendo una nueva realidad, ¿sí? Y aquí, como lo menciona, esto ya no es cierto hoy, cuando la visión, el sonido y el movimiento son simultáneos y globales en su extensión. Entonces, seguramente también hoy con la nueva realidad tampoco es psíquicamente soportable, porque el ser humano tiende a evolucionar. Dice, toda tecnología tiende a crear un nuevo mundo circundante para el hombre. La escritura y el papiro crearon el ambiente social de los imperios del mundo antiguo. La espuela y la rueda, otros más de vasto ámbito. Los distintos medioambientes tecnológicos en la actualidad no se deben entender como meros receptáculos pasivos de las gentes. Son, por el contrario, procesos activos que dan nueva forma tanto al hombre como a otras tecnologías. Aquí observamos básicamente pues, de qué manera nos comunicamos. Vemos que muchos de estos instrumentos, hay versiones más modernas, pero seguimos utilizando el teléfono celular, la cuestión satelital, la página web, el micrófono, el buzón, el pizarrón, las pláticas, los símbolos, los planos. Entonces, todo esto es una manera de la comunicación no está entre el transmisor y el receptor de manera ideal. Tenemos un problema. Hemos estado escuchando la importancia que hoy los técnicos de la radio y la televisión significa para la industria. Agradezco las palabras en la mañana del presidente de la Cámara de Radio y Televisión cuando mencionó qué tan valioso es el actuar de los ingenieros, precisamente porque la gran labor es lograr que esto que se genera desde un punto llegue al otro con la mayor fidelidad y en la manera más adecuada en tiempos y en formas. Cuando generalmente hablamos de tecnologías de la información y comunicación, bueno, pues normalmente en la cabeza hoy muchas de las gentes pues piensan que es un servicio Wi-Fi, tiene audio, tiene video, las redes sociales, una comunicación a distancia. Para algunos, o la mayoría, significa un costo alto, y alguien por ahí es la pérdida de la intimidad. Esto es lo que en la generalidad se piensa, ¿no? Y también ponemos aquí una pequeña reflexión. El equilibrio en la interacción de estas extensiones de nuestras funciones humanas es hoy tan necesario colectivamente como siempre lo fue para nuestra racionalidad privada y personal, el equilibrio entre nuestros sentidos corporales. ¿Qué significaba esto? Pues que tenemos que tener un equilibrio personal para poder actuar, o tenemos que tener un equilibrio social ante una comunidad para poder actuar, porque ya somos seres que somos cibernéticos, estamos utilizando herramientas que nos permiten extendernos en áreas y en formas que no nos habíamos imaginado nunca. ¿Qué son las TIC? Rápidamente, es un concepto sencillo, son todos aquellos recursos, herramientas y programas que usan para que se procesen, administren y compartan información mediante diversos medios tecnológicos. Aquí vemos que esto, por supuesto, está en el sector de las empresas, genera empleos y su existencia justifica un mejoramiento tanto en las actividades de la economía como en la calidad de vida de la sociedad, para la cual deben ser creadas. O sea, no deben ser las tecnologías de la información y comunicación pensadas para no nada más mejorar proceso o mejorar comunicación, sino tiene que servirle a la sociedad. Y ese es el reto mayor que hoy la industria tiene y siempre ha tenido, el cómo servir a la sociedad con la tecnología que se utiliza. Entonces esto no lo debemos de olvidar. Tenemos que entender que esto no es un juguete, no es una herramienta, no es algo frío, sino al revés, tiene que llegar al corazón, tiene que llegar al pensamiento, tiene que llegar a los proyectos de vida de la sociedad a la cual queremos servir.
Las consecuencias positivas, bueno, pues hablamos de un crecimiento económico, estamos viviendo una situación de crisis a nivel mundial, y si nos metemos a las redes sociales estamos viendo que mucha gente, muchos de los jóvenes, con una mentalidad abierta, con una mentalidad propositiva, pues están aprendiendo a usar estas herramientas, y ha sido para ellos una oportunidad de crecimiento y de desarrollo, y no estar aislados, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos de terminologías, como llaman el youtuber, que todo el mundo lo ha escuchado, ¿sí? La ciberseguridad, que es algo muy delicado y que se tiene que entender. O sea, hay que ser responsables de que lo que estamos utilizando tiene que tener una persona que sepa comunicar, y tiene que tener una estructura que pueda proteger la información que se está deseando transportar. Sí, aquí vemos algunos campos donde se ocupan: la robótica, inteligencia artificial, bioinformática, litografía, nanografía, ¿no? Habría que revisar esto con más calma, pero hay muchos campos donde se está actuando. Y aquí está, ¿no? En qué sectores económicos se están dando las tecnologías de la información. Bueno, pues aquí tenemos que ser muy sensibles, porque alguien diría, bueno, pues no estamos en la radio y la televisión, las telecomunicaciones, pero recuerden que los medios de comunicación sirven para informar, para que la sociedad a través de estos medios pueda reflejar qué es lo que le preocupa y qué es lo que le interesa. Entonces, a todas estas zonas que estamos viendo hoy, donde interactúan las TICs en estos sectores, como la alimentación, como en la casa, como en la seguridad, como en el aprendizaje, como en la salud, ¿sí? En las ciudades inteligentes, la policía inteligente, el gobierno, hay muchas áreas que hoy están ahí enfrente, y que requieren de la experiencia de aquellos que han vivido las cosas, porque lo único que hacen las tecnologías de la información y comunicación es ser una extensión para una mejor comunicación. Entonces se requiere el conocimiento de los actores, y se requiere su participación, ¿sí? Honesta, clara y bien dirigida, para que precisamente estas tecnologías logren el objetivo, que es generar una sociedad pues más equilibrada, más ordenada, viviendo en paz. Ejemplos de estas tecnologías donde ya las usamos todos los días, que es muy simple, por ejemplo, el e-learning o el e-commerce. Estamos viendo aquí como una aplicación sencillita nos permite ya acceder fácilmente a través de un smartphone, o a través de un iPad, o a través de una computadora, a un posible curso, ¿sí? O al revés, ¿no? El e-commerce, donde estamos viendo que UPS, en este caso, pues está ofreciendo algunas propuestas desde el punto de vista de ahorro, de acuerdos ya a través de esas herramientas. Me voy a meter en un tema que es importante, que también hoy, como ciudadanos del mundo, debemos de entender. Todo esto de las tecnologías de la información y comunicación no es nada más un deseo de Microsoft, porque también en las últimas fechas había gente que me preguntaba qué iba a pasar con el 5G, que nos iban a dominar, que no sé qué tantas cosas, ¿no? No. Hay un compromiso de carácter mundial que se llaman Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que esto lo establece la ONU y todos los países que están inmersos en esto. Y estos objetivos de desarrollo son mecanismos apropiados que permitirán a la población y a sus dirigentes de forma conjunta participar en la búsqueda de consensos sociales y disminuir las brechas. Entonces, esto es un acuerdo de carácter mundial, ¿sí? Y aquí les voy a hacer su primer examen a distancia, que no es esto que me lo contesten, pero que si ustedes, si tienen un papelito o su smartphone o lo que sea, apunten los primeros 9 objetivos de desarrollo, y ustedes después en su casa con calma se contesten cada uno de ellos en dónde ustedes aplicarían las tecnologías de la información y comunicación ligadas a sus centros de trabajo, ¿sí? O sea, ¿cómo podría interactuar su centro de trabajo, la radio, la televisión, los medios de comunicación, periódicos, páginas web, las OTTs? O sea, ¿cómo podrían afectar esos 9 objetivos de desarrollo que están establecidos como un acuerdo en una agenda que le llaman 2030 o 2030, ¿no?
¿sí? Entonces, como verán, no es una cuestión aislada, no es el hecho de que a alguien se le ocurrió que las tecnologías de la información y comunicación tengan que salir a flote porque, vuelvo a insistir, hay que agrandar los beneficios a quien las genera y a quien las construye y a quien las desarrolla. No, no, no. Esto trae cuestiones muy específicas para beneficio de la sociedad. Aquí rápidamente vemos que esos objetivos de desarrollo sostenible es fin a la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, trabajo decente, industria e innovación, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones, alianzas para lograr los objetivos. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible y vamos a ver algunas definiciones ahorita, donde cabe las tecnologías de la información y comunicación en estos aspectos que hoy la sociedad mundial exige que se cumplan, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, pues obviamente la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030, o sea, insisto, esto no es algo que se le ocurrió nada más a alguien, sino es un consenso de carácter mundial, ¿sí? A favor de personas, el planeta y la prosperidad, ¿sí? Que tienen la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. Entonces, fíjense cómo hay compromisos de carácter mundial que todos los países que pertenecen a la ONU tienen obligación de cumplir con ellos, no importando su manera en que se manejen internamente. ¿Sí? Entonces, la nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Entonces, esto de los más pobres y vulnerables hoy está de moda para los que nos escuchan fuera de nuestro país en México, pero es un compromiso de carácter mundial, ¿sí? Entonces, como verán, haya ganado quien haya ganado en el país que sea, esto es un compromiso de carácter mundial. Entonces, aquí vemos rápidamente en esta diapositiva, bueno, pues que México participó activamente en todo esto, no es una cuestión aislada, no es donde México se haya mantenido al margen y nada más haya recibido instrucciones de un organismo de carácter mundial. En los hechos, México fue muy activo, fue propositivo y muchas de sus cosas fueron encaminadas. Tan es así que el Senado de la República, bueno, pues instaló un grupo de trabajo para esta agenda, ¿no? Y que le tiene que dar seguimiento a estas cuestiones, ¿no? Esos son compromisos de carácter mundial que también se viven en temas de telecomunicaciones con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, también la Unión Internacional de Telecomunicaciones, también en sus acuerdos, donde también México pertenece, obviamente hay caminos que ya están establecidos que se deben de cumplir, como el caso fue de la televisión digital, como el caso de las bandas de frecuencias para telefonía o bandas de seguridad, todo ese tipo de cosas donde México está comprometido. No es una cuestión de a quién se le ocurre, es un compromiso de carácter mundial que hacen todos los países del mundo. Entonces, les decía, para aquellos que me están escuchando y lo quieran hacer como un ejercicio personal, del 1 al 9, me gustaría que ustedes hicieran ese análisis donde hoy en los medios donde ustedes están actuando, cómo estos puntos de desarrollo los medios podrían aportar, ¿sí? Y vemos pues con más amplitud en esta diapositiva, les haré llegar esta información, por supuesto que a la mitad, para que la tengan ustedes, una mejor definición de lo que yo ya les comenté hace ratito en cada uno de los objetivos, ¿no? Dice,
los objetivos de desarrollo sostenible sostiene sobre tres pilares principales, que es erradicar la extrema pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático, ¿no? La innovación tecnológica tiene un papel clave a la hora de mejorar el desarrollo económico, facilitar la inclusión social y permitir una mejor protección del medio ambiente, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el objetivo de desarrollo número 1, poner fin a la pobreza en todas formas en todo el mundo. Dice, aunque hay más de 2.000 millones de personas que no pertenecen a la banca, o sea, que no tienen, están dentro de la banca, ¿sí? Entonces los servicios financieros en la prueba y en los hechos han ayudado a que haya una mejoría para la sociedad como tal. Aquí vemos varios de los objetivos, ¿sí? También ahí están puestos. Y entonces, dice, ¿cómo actuar ante el crecimiento del uso de las tecnologías de la información en la sociedad moderna y en la nueva normalidad? Quizá para muchos de los que trabajamos en la industria de los medios de comunicación, no nos damos cuenta que muchas de estas condiciones que están pidiendo hoy las tecnologías de la información y comunicación, las desarrollamos. Y estamos viendo que, por ejemplo, es el pensar, las ideas, el diseño, la creatividad, la planeación, el arte, los conceptos, la innovación. O sea, son cosas y herramientas que todos los días los técnicos y los profesionales de la industria de la radio y la televisión, pues lo aplican, ¿no? Y la gente también de las telecomunicaciones. Pues esas herramientas, si las observan, las tenemos, nada más que ahora que hay que llevarlas en otra dimensión. ¿Por qué? Porque el mundo también, hay otro concepto que está de moda, que es la famosa globalización. La globalización, ¿qué implica? Yo recuerdo en algunas convenciones de Las Vegas, de la NBA, alguno de los temas era la convergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las tecnologías iban a converger en un punto, cosa que para muchos ya es claro, pero hoy se habla también de la convergencia, de la divergencia. ¿Por qué? Porque ya el pensamiento no puede ser simple, sino debe haber un pensamiento complejo. Un pensamiento complejo que en lugar de la palabra complejo significa difícil y tenemos una mala idea de ello. Un pensamiento complejo es como ver un laberinto desde arriba, ¿sí? Con todo lo que está pasando. Entonces, un pensamiento complejo, al contrario, va a facilitar la visión de las cosas. Entonces, hoy el técnico, el profesional, el especialista de la radio, tiene que tener un pensamiento complejo. Yo no nada más aislado en cómo reparo mi bulbo, no nada más aislado en cuál es la dirección de IP para que llegue el mejor audio, porque en esta dirección me asegura el enlace, no nada más que la imagen sea, no, tenemos que ver bajo otra perspectiva de qué manera ayudamos a algo que también hoy le llaman el ecosistema, ¿sí? Un ecosistema que está conviviendo y que se está llevando en conjunto con varias cosas y que debe buscar un equilibrio. Entonces, el técnico hoy está obligado a esa manera de seguir pensando, porque siempre lo hemos hecho, pero anteriormente nos manteníamos al margen de ello, producto de que, bueno, el administrador opinaba y era el que determinaba, el abogado opinaba, era el que determinaba, ¿sí? Los dueños opinaban y eran los que determinaban. Hoy se requiere un consenso, ¿por qué? Porque hoy el compromiso es más amplio con todas estas herramientas que hoy nos permiten poder interactuar con muchas gentes a una velocidad impresionante. Por eso también vemos en la diapositiva que estamos viendo, pues que es un trabajo en conjunto a través de las diferentes redes. Y necesitamos trabajar ya, no aislarnos déjenme a resolver yo el problema solo, váyanse a comer una torta, algunos se estarán riendo porque lo hemos platicado, ¿sí? Porque anteriormente así se trabajaba. El que sabía se aislaba, el que sabía no quería compartir, y hoy es al revés, señores. Hoy todo se tiene que buscar el consenso para que las decisiones sean mejores para quienes, para los que servimos, que es la sociedad, y obviamente la sociedad a través de los medios de los cuales muchos de nosotros participamos, y que buscamos que efectivamente la información que se envía sea con la mejor claridad. Las redes sociales, ¿por qué las menciono? Porque aunque todo el mundo las usa, hay que hacer un pensamiento sobre ello, ¿no? O sea, no nada más es la uso para comunicarme con mis amigos, la uso para
reunirme con mi familia, la uso para comunicarme con la gente de la empresa. Las redes sociales son herramientas, una vez más, que nos permiten tener una extensión de nuestro cuerpo humano y poder generar una comunicación. Y entonces, las redes sociales han crecido, ¿sí?, producto de que tienen realmente una utilidad en la vida del ser humano, ¿sí? Aquí vemos una breve historia, ¿no?, de cómo estas redes sociales empiezan, ¿sí? Estamos hablando que la primera red social se llamó Web Classmates, ¿sí? Y fue creada por Randy Conrads en 1995 para que antiguos alumnos pudiesen mantener o recuperar el contacto con amigos del colegio o la universidad. Esto para muchos hoy se les hace muy chistoso y muy simple, pero imagínense, en 1995, estamos hablando hace 25 años, fue todo un logro para ellos poder lograr esta comunicación. De ahí vemos que en el 97 surgió otra red que se llama 6degrees.com, que permitía a los usuarios crear perfiles, lista de amigos y enviar mensajes. Luego de 97 a 2001, la evolución tecnológica facilitó nuevas herramientas que llevaron que se generara la Live Journal o la sueca Luna Storm, las cuales estuviesen a la vanguardia y hiciesen sentir involucrados a sus usuarios. O sea, fíjense cómo estamos mencionando aquí, hiciesen sentir involucrados a sus usuarios, ¿sí? Esto es lo que hoy las redes sociales también permite, ¿no?, que la gente se sienta parte de ello y no se sienta aislada. ¿Por qué? Porque necesitamos la participación de todos. Necesitamos trabajar en eso y es un gran esfuerzo que debemos llevar. Entonces, más tarde vemos aquí como en 2003 aparece MySpace, ¿sí? Y aquí hay un breve resumen que en 2004 Mark Zuckerberg sacó Facebook, y de ahí vemos cómo en algunos países empezaron a sacar su propia red social, como Orkut en Brasil, como Mixi en Japón, como Luna Storm en Escandinavia, Holanda abrazó Hives y Grono se hizo con Polonia, y así, bueno, vemos que las redes sociales se volvieron importantes, y entonces aquí vemos unos números muy interesantes. Estamos viendo que Facebook en 2018 tenía 2.167 millones de usuarios, ¿sí? YouTube 1.500 millones, WhatsApp 1.300 millones y así. Entonces, no podemos ser ajenos a que estas redes tienen una función y debemos de pensar nosotros que trabajamos en los medios cómo poder apoyarnos en ellas y la gente de la cual depende de nosotros se pueda apoyar en ellas a tomar mejores decisiones para poder interactuar en el entorno social en el cual servimos. Aquí hay una breve descripción de lo que es la red social Facebook, los 2 millones, lo que les decía, YouTube, para qué fueron creadas, ¿sí? En el caso de la de Zuckerberg fue para alumnos de Harvard, y sin embargo hoy pues, ya lo puede usar cualquiera que lo disponga. Puedes manejar textos, fotos, vida con sus amigos, y claro, hoy ha sido muy cuestionada esta red por los temas de carácter político, donde se ha visto que con información que se pudo sacar de esta red, bueno, ha permitido generar tendencias de voto e inclusive ayudar a que ciertos candidatos ganen, ¿no? Entonces, quien tuvo esa visión de utilizar la información para un beneficio, pues le salió. Por eso les digo a todos ustedes hoy que hay que pensar que estas redes están especializadas en temas, busquemos la manera de cómo aplicarlas en nuestra vida diaria, ¿sí? También tenemos que ver las facilidades que la red nos permite. Hoy vemos que WhatsApp ya permite mandar archivos más rápido que se mandan por correos de internet. Entonces, esto nos facilita nuestro trabajo. Entonces, tenemos que también ser flexibles. Hay gente que no quiere renunciar a los métodos tradicionales, cuando en el fondo lo que significa es una cuestión de tiempo. Al principio, en las reflexiones que les decía, pues cuando se usaba el lápiz, cuando se usaba la rueda, bueno, pues los tiempos de respuesta eran lentos,
pero hoy los tiempos de respuesta, porque las estructuras de comunicación nos los permite, son más rápidas y tenemos que ir caminando a esa velocidad, lo que nos va a permitir tomar decisiones más rápidas entre todos. Hoy lo estamos viviendo en este primer seminario de AMIT a través de este medio. En lugar de decirnos no podemos por la pandemia, la gente que lidera Julio con él, pues tomaron la decisión correcta de utilizar esta tecnología para que pudiéramos comunicarnos. Y la realidad, yo lo he estado disfrutando. Vemos más redes, vemos más cosas. Aquí hay una descripción también. Esto lo estoy pasando rápido por los tiempos que sabemos que están limitados. No me siento por ello, sino al contrario, ¿no? Hay que actuar también en consecuencia. Y aquí, por ejemplo, vemos un dato muy interesante. Dice que crecimiento previsto en volúmenes de datos móviles de 2018 a 2024. Entonces, fíjense hoy, en 2020, cómo tenemos más o menos 50 exabytes por mes. 50 exabytes por mes. Y está contemplado llegar, ¿sí?, en el 2024 a 120, 120, 125, 100, más o menos. Entonces, ¿qué implica esto? Que la sociedad está demandando que la manera en que nos comuniquemos, que la manera en que nos podamos poner de acuerdo sea a través de plataformas inteligentes, plataformas que nos permitan una buena comunicación. Entonces, nosotros los técnicos, nosotros los profesionistas de los medios de comunicación, estamos obligados a pensar más allá del simple te comunico, del simple te envío. Tenemos que ver qué más tenemos que lograr para que a lo mejor todos los televidentes, todos los radioescuchas, todos los taxistas tengan acceso a través de otros medios, de manera en conjunto a través de la radio o de la televisión liderando, ¿sí?, la información que se quiera transmitir, pero tenemos que pensar en esa forma. No podemos seguir viviendo aislados de que nada más con que me escuchen en la radio o con que me escuchen en la televisión o que me vean en redes sociales porque tengo un buen youtuber. No. Tenemos que ser más propositivos, más creativos. ¿Para qué? Para llegar a mayor auditorio y para que ese auditorio también nos pueda retroalimentar para poder mejorar la manera en que estamos actuando día con día. ¿Por qué no ver algo que parece tan simple? Yo me pregunto mucho esto porque lo he visto, porque lo conozco, porque he hablado con muchas gentes, como bien dice Paco, he tenido la oportunidad de conocer a muchos de ustedes, a muchas gentes, operadores, proveedores, ¿sí? Y al principio, pues que es obvio, hay un desconocimiento, porque creemos que el hecho de que utilicemos tecnologías de la información y comunicación, ya dominamos el tema, y no, tenemos que profundizar porque, insisto, las tecnologías de la información y comunicación van más allá de un smartphone, de un iPad, de un televisor, de una comunicación vía satélite, ¿sí? Entonces, hay un desconocimiento, y en la época de muchas de las gentes a la antigua usanza, pues no se nos permitía decir desconozco. Sin embargo, hoy se permite decir sí desconozco, pero voy a aprender. Entonces, hay un desconocimiento, eso genera incertidumbre, y esa incertidumbre nos lleva a dos puntos: a un temor, a una indiferencia, ¿no?, de cómo aplicar la tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, en el temor y la indiferencia creemos que nos va a generar una dependencia y nos puede volver vulnerables. Y entonces, como vemos las imágenes, tenemos una imagen distorsionada cuando la debemos tener muy clara, ¿sí? Y también hay quien piensa que esto tiene un alto grado de toxicidad para la humanidad. ¿Por qué? Porque hay una invasión de la privacidad. En esto es un tema más filosófico que técnico, y bueno, eso es otro tema que se debe atender en otro foro y en otra situación. Pero con lo que yo estoy haciendo con esto es una invitación a que no por desconocimiento no debo generar un sentimiento de incertidumbre o de temor o de indiferencia,
¿verdad? Porque voy a ser dependiente y porque voy a ser vulnerable. No, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que ser propositivos, tenemos que entender que las tecnologías hoy nos facilitan la vida hoy y siempre. O sea, el desarrollo de la tecnología ha facilitado la vida del ser humano, pero tenemos que entender que lo que hagamos tiene que estar encaminado para beneficio del ser humano. Aquí hay una pequeña reflexión. ¿En qué sentido? Aquí hablan de los costos de lo que significa dejar de operar en una industria, pero yo voy más allá, ¿no? Esto fue en 2013, el costo por minuto eran $7,900, esto basado en los Estados Unidos, en 67 sitios donde se hizo la encuesta en los Estados Unidos. Se reportó 86 minutos de pérdida de productividad, y esto generó un costo de $690,200, ¿no? Esto mismo también, dice, muchos de los servicios, si se pierde internet, pueden parar negocios y pueden parar procesos, ¿no? Entonces, entendamos que hoy todo lo que estamos armando, no nos podemos dar el lujo de dejar de armarlo, o al revés, de no armarlo, porque si ya alguien está dejando de ganar de manera exitosa, pues el que no lo tiene implementado seguramente no está ganando eso, ¿no? Y aquí vemos un número muy fuerte que dice también, precisamente por ese tiempo de no productividad, significó 26 billones, ¿sí? En 200 compañías, tanto en los Estados Unidos como en Europa, ¿sí? O sea, eso fue la pérdida por precisamente porque la tecnología no les dio lo que ellos estaban esperando. Entonces aquí vemos que 50% de los negocios se dice que pierden, que su reputación se ve dañada precisamente por mal uso de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, esto es para reflexionar, porque insisto, el técnico, el especialista de la radio y la telecomunicación, pues tiene que entender este compromiso, ¿no? Ya no es el hecho de conecto, llega la información. Yo he visto la indiferencia de las gentes, porque son áreas inclusive que no se llevaban con el ajuste de un bulbo, o que no se llevaban con la revisión de una fuente, o que no se llevaban con los niveles de salida de audio, ¿no? Y hoy tenemos que utilizar esto también porque es parte de un todo. Aquí, esta grafiquita la voy a relacionar de otra manera. Voy a mostrar que ese hardware que falla es el 55% de la gente que no nos hemos preparado para entender las tecnologías de la información y comunicación, ¿sí? Yo lo vería así hoy. El 22% hablo del error humano. Es algo que tenemos que entender, el ser humano, si estamos cansados, si estamos desmotivados, si estamos enfermos, si nos distraemos, generamos errores, ¿sí? Y aquí hay por ejemplo, un porcentaje que es el 18%, que es el software, ¿sí? Que es la manera en que se están pensando las cosas, ¿sí? Y los desastres naturales, que nada más representa un 5%. Entonces, necesitamos entender hasta dónde va la responsabilidad que implica hoy trabajar con todas estas herramientas. Y insisto, es una invitación a hay que entrarle y no hay que seguir permitiendo que nos sintamos vulnerables con estas cuestiones. Las redes sociales, ya lo platicamos, ¿sí? Aquí vemos una muestra de lo que ha pasado en el mundo en las redes sociales en 2014, el número de correos que se dieron, los mensajes de Facebook, Google, cuántos millones de cargas, Instagram, Skype, Twitter, WhatsApp, YouTube, y cada día esto pues va a seguir creciendo. Les puse una gráfica de 2014, pero seguramente veo, Paco, que por allá me vas a levantar la tarjeta amarilla. Entonces, aquí vemos precisamente los países
que más utilizan las tecnologías de la información y comunicación, pues qué casualidad que sean los países que tienen mayor desarrollo. Entonces también tenemos que entender eso, no podemos dejar de entender que tenemos que actuar en consecuencia si queremos ser competitivos, eficientes, mejorar nuestros procesos y por supuesto tener mejor calidad de vida a través de los recursos que se puedan obtener. Aquí hay varios ejemplos y en la práctica, hoy por ejemplo los sistemas de música continua, hoy a través de las tecnologías de la información y comunicación, si ya tenemos toda la tecnología en una radio, podemos ofrecer música continua a restaurantes, música continua a museos, porque tenemos toda la infraestructura a través de nuestras cadenas, igual también videos. Entonces, hay maneras, como hoy le llaman, de monetizar lo que ya tenemos en tecnología que pueda llegar a otros lados. Y aquí vemos, por ejemplo, también un tema de seguridad. Entonces, la radio puede interactuar con la sociedad a través de mensajes en las principales avenidas, algún mensaje del locutor, la cámara los va a estar viendo, se puede estar mencionando quién está ahí. O sea, hay muchas maneras creativas que la industria puede utilizar, ¿no? En el personal vemos aquí cómo hoy un reloj nos permite cuidar nuestra salud, un gran problema de los ingenieros de campo. Nunca tenemos tiempo de checar cómo estamos de la presión, cómo estamos, cuánto caminamos. Hoy la tecnología con precios muy económicos, estoy hablando de cosas de $120, por supuesto son más caras algunos, pero la tecnología hoy también está en ese nivel de inversión. No necesitamos pensar en las marcas más importantes, porque ya hay marcas que nos ayudan a resolver las cosas. Aquí, por ejemplo, el famoso Roku se ha hecho muy famoso, es una fuente de información para cualquier medio de comunicación, porque es una plataforma que permite acceso a muchos contenidos, pues puede ser parte de nuestra infraestructura, puede ser parte inclusive de herramientas que les demos a nuestras gentes para que hagan investigación en los temas que tienen que tratar, en los medios que tienen donde deben de comunicar. ¿Sí? Los drones, que bueno, pues ahí en la primera imagen que les pongo, o sea, ya por ejemplo UPS en los Estados Unidos ya está iniciando a entregar paquetes en el campo, ¿sí? Donde están las granjas, desde la carretera hasta la casa para entregar paquetes, cosa que insisto, también la radio puede llegar y decir, te voy a mandar tu pase para el festival o no sé qué, ¿no? A través de cuestiones llamativas, interesantes y que también, insisto, están al alcance del presupuesto. Aquí también vemos, por ejemplo, las antenas, como bien Paco lo dijo, muchos años que llevo metido en esas cosas. Pues hoy también a través de herramientas podemos ver cuando un dispositivo está sobrecalentado, no nada más ver la temperatura. Julio, buenas tardes, ya segunda llamada. Sí, y entonces vemos cómo hay herramientas que nos permiten y nos afectan y nos ayudan en nuestra seguridad porque nos pueden estar supervisando, podemos ver equipos que están sobrecalentando y podemos actuar antes de que pase algo. Vemos el envío de audio a través del monitoreo de las TICs. Ya tenemos, por ejemplo, consolas también que podemos tener desde nuestra computadora, nuestra casa, ¿sí? Operando desde ahí a distancia. El audio aquí hay una frase que a alguien les va a gustar. Aquí en México, audio sobre IP cae como anillo de dedo a las TICs, ¿no? ¿Por qué cae sobre al dedo a las TICs? Porque precisamente hoy es una herramienta muy valiosa con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Quién iba a pensar que los locutores de su casa ya estaban obligados a transmitir desde allá? ¿Sí? Inclusive, hace rato lo que dijo la licenciada en el sentido de las cabinas, que se pueden cambiar a cualquier punto nada más avisando. O sea, vemos también que hoy también eso es una parte que también tenemos que entender. La tecnología nos permite, y esa es donde yo digo que podemos ser creativos. Aquí vemos una consola que ya no tiene conexiones de audio, sino nada más entradas de red. Aquí vemos pantallas donde podemos ver el procesamiento de audio de los procesadores, cómo lo podemos ver en un teléfono, cómo podemos monitorear a distancia los equipos. Aquí vemos, por ejemplo, el control de unos semáforos. La radio pudiera decir
y tener un control de ayudar a la sociedad donde esté pudiendo monitorear a lo mejor avenidas muy complicadas donde la gente camine y la radio poder estar viéndolo y avisando a la autoridad que se requiere su supervisión y su apoyo. ¿Sí? Cada día la sociedad a nivel mundial está llegando a la tercera edad, necesitamos que alguien nos cuide en las calles. Entonces, hay muchas cosas. Aquí vemos a una muchacha que a través de su app ya manda el mensaje al cajero para que le mande el dinero nada más con el link que va a apuntar, ya no tiene que hacer más. Entonces, insisto, las tecnologías de la información es una herramienta, tenemos la obligación de entender que esto nos va a permitir una mejor calidad de vida a todos. Aquí regreso a los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo en el clima, ¿no? Cómo esto con los sensores que existen nos van a ayudar mucho, y en el caso de justicia, pues imagínense en la gobernabilidad, ¿no? Aquí vemos un radar que cuesta 100 euros y que se usa para las ¿cómo se llama? Aspiradoras en la casa, se está usando también para los coches, y esto lo encuentran ahí en la presentación, ahí les mando los enlaces. Todo eso son cosas y proyectos que podemos hacer, que se nos puede ocurrir, ¿sí? Entonces hay un área de oportunidad, precisamente en el Lector Newsletter fue donde saqué esta información, lo último que vieron, y bueno, ya casi para concluir, bueno, pues estamos en un punto donde los pros y los contras, los pros es comunicación que permite una interacción geográfica sin barreras, diversidad de información, aprendizaje a distancia y a un ritmo propio, desarrollo de habilidades. Las contras, distracciones, aprendizaje superficial, proceso educativo alejado del humano, puede anular habilidades y capacidad crítica y dependencia técnica. ¿Sí? Yo nada más aquí para poder concluir, bueno, pues esta es una bomba de tiempo, que ya la tenemos aquí enfrente, que ya el reto está, podemos vivir en la armonía que queremos, podemos seguir regando las plantas como queremos, pero no podemos olvidarnos de hoy la oportunidad que estas herramientas nos dan, que tenemos que saberlas utilizar. El concepto de eficacia, en alguna de mis conferencias lo dije, consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa. Recuerden, trabajamos para una empresa, si la empresa no gana, tampoco nosotros no ganamos. Eficiencia se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Hoy las tecnologías de la información y comunicación nos permiten esto. Obsérvese que el punto clave en esta definición es ahorro o reducción de recursos al mínimo. ¿Sí? Me voy a pasar ya al final. Esta también, yo siempre pongo mis fotos al final. Se abre una posibilidad para ser proactivos, no nos mantengamos en actitudes que no beneficien a nadie. Y aquí vemos al ingeniero, cómo le agarran la trompa, ¿sí? El ingeniero voltea hacia el limbo y sin embargo la empresa está vendiendo lo que quiere vender. ¿Por qué? Porque nosotros como técnicos especialistas no queremos interactuar. Tenemos la obligación, tenemos las herramientas para hacerlo, y termino diciendo, la curiosidad mató al gato, hay que romper paradigmas, ¿sí? Tenemos que ir más allá, no ser indiferentes, al contrario, hay que arriesgarnos, hay una gran posibilidad de oportunidades para todos, nada más es cuestión de que las queramos tomar. Y la foto de al lado donde vemos a este cuate, sus shorts en su casa, pues estamos observando que usa la tecnología, pero yo también aquí les digo que la tecnología no nos lleva ahí, nos lleva a soñar, nos lleva a cuestiones incalculables. Muchas gracias, perdón por la velocidad de esta exposición. Les agradezco a la Mitra, le agradezco a Julio, a Francisco y a todos aquellos que hoy me escucharon. ¿Cuál es la propuesta? Tenemos que seguir trabajando, pero aprendamos a utilizar las tecnologías de la información y comunicación de manera adecuada para todos. Gracias.